Estimado Alexander Sanif, damas y caballeros, antes que nada, por supuesto, quisiera una vez más felicitar, en su persona, a Alexander Sanif, al equipo del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales Maximovich Primakov de la Academia de Ciencias de Rusia por su 70º aniversario, que se celebró en abril. Y una vez más quiero desearles a los colegas buena salud, nuevos logros creativos, inspiración y, bueno, todo lo mejor de lo mejor. Valoro mucho la oportunidad de participar nuevamente en las lecturas Primakov, que tradicionalmente reúnen a un grupo muy representativo de participantes y funcionarios, científicos y expertos de Rusia y de muchos países del mundo. Participar en este foro es una especie de homenaje que rendimos a Yevgeny Maximovich Primakov, a su destacada personalidad, a su rico legado creativo y a sus ideas, que siguen siendo plenamente relevantes en nuestro trabajo hoy en día. En más de una ocasión se ha dicho, incluso desde esta misma tribuna, que ya a mediados de los años 90 del siglo pasado, cuando en Occidente anticipaban la llegada de toda una era de dominio global, Primakov no solo percibió, predijo y formuló la pronta llegada de la multipolaridad, sino que también empezó a orientar el rumbo del barco de la política exterior rusa precisamente hacia el cauce de un orden mundial policéntrico y más justo que comenzaba a surgir. Bueno, es una metáfora. Y en el trabajo práctico, esta orientación se manifestó, entre otras cosas, en un giro literal, pero ya no de un barco, sino de un avión, como saben, cuando él se dio cuenta de que volaba hacia un país que acababa de iniciar otra agresión. La propia vida posteriormente demostró la exactitud de su pronóstico, al mismo tiempo que refutó las evaluaciones superficiales de los apologistas del fin de la historia, quienes promovían la idea de que el modelo ultraliberal de desarrollo era la única alternativa. Hace 3 décadas, en su artículo programático Las relaciones internacionales en vísperas del siglo XXI, Yevgeny Maximovich subrayaba, cito, «Ningún Estado posee suficiente poder para hacer frente por sí solo a un sinfín de problemas». Fin de la cita. Con un enorme retraso, esta comprensión empieza, no sin dificultad, a abrirse camino incluso entre algunos representantes de las élites políticas e intelectuales de Occidente. Hace aproximadamente un año, el secretario de Estado Marco Rubio declaró públicamente, cito, «Estados Unidos ya no puede resolver los problemas mundiales por sí solo». Fin de la cita. Además, en la reunión de febrero de 2025 en Riad, cuando por iniciativa de la administración Trump nos reunimos con Marco Rubio en Riad en febrero de 25, sí. Ahí estaba Mike Waltz, quien en ese entonces era el asesor de Seguridad Nacional, y Yuri Usakov. Y ahí, Marco Rubio, representando la política exterior de la segunda administración de Trump, expuso varios puntos muy importantes, sobre todo en cuanto a la necesidad de interactuar basándose en el reconocimiento de los intereses nacionales de cada uno. Además, es fundamental cooperar y no dejar pasar la oportunidad en aquellas situaciones donde estos intereses nacionales coinciden, y cuando no coinciden, lo cual sucede en la mayoría de los casos, evitar que estas diferencias se degraden en una confrontación, y mucho menos en una confrontación violenta. Otra cosa es que el reconocimiento de la incapacidad para asegurar un liderazgo unilateral aún no ha llevado a Estados Unidos, ni por supuesto a Occidente en general, a estar dispuesto a aceptar objetivamente la realidad de una multipolaridad que se está formando. Ellos optan por intentar fortalecer de manera constante sus posiciones debilitadas, principalmente atrayendo activamente hacia su propio bando y obligando a los países de la gran mayoría mundial a participar forzosamente en su propio juego geopolítico, todo esto mediante la imposición de sanciones económicas, prohibiciones estrictas, amenazas constantes y otras diversas medidas totalmente ilegítimas. Y, por supuesto, Occidente sigue sin querer cumplir, como nunca lo ha hecho, plenamente las normas universalmente reconocidas del derecho internacional, principalmente las consagradas en la Carta de las Naciones Unidas. Cuando todos, al firmar y ratificar la Carta, se comprometieron a cumplir estas normas en su totalidad, en conjunto y en su interrelación, esto incluye la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos, el respeto, el derecho de los pueblos a la autodeterminación y el respeto y las garantías de los derechos humanos independientemente, cito la Carta, de la raza, el sexo, el idioma y la religión.
He citado esto a propósito. Se darán cuenta de que el idioma y la religión en Ucrania no están en absoluto protegidos por la Carta de la ONU, sino bajo el control de la Junta neonazi. Occidente observa esto en silencio. Todos estos principios que acabo de enumerar, Occidente o no los respeta o los respeta selectivamente, de la manera que le conviene para promover sus propios intereses en una etapa concreta, incluso en detrimento y, por lo general, en perjuicio de otros participantes en las relaciones internacionales, en perjuicio de la integridad del sistema del derecho internacional. Cuando Kosovo declara su independencia sin ningún referéndum, en ausencia de cualquier conflicto o acciones militares, todo eso está bien. Cuando, en respuesta a un golpe de Estado, en respuesta al envío de militantes armados para asaltar el Parlamento de Crimea, los crimeos salen a un referéndum y toman la decisión de reunificarse con Rusia, eso es categóricamente inaceptable, porque aquí no se trata del derecho a la autodeterminación, sino de la integridad territorial. Esta doble moral se ha manifestado muchas veces últimamente en relación con Groenlandia. Cuando le preguntaron al portavoz oficial del secretario general de la ONU en una conferencia de prensa qué pensaba sobre el anuncio del presidente Trump respecto a su política hacia Groenlandia, él respondió, bueno, nosotros apoyamos que este problema se resuelva sobre la base de los principios del derecho internacional, la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de las naciones a la autodeterminación. Nuestro periodista le pregunta, ¿no se podría aplicar esta misma fórmula en relación con Crimea y con Ucrania en general? Él dice, no, ahí solo la integridad territorial. Ese es el representante del secretario general. Por cierto, toda la cúpula, todos los puestos clave que influyen en el trabajo de la ONU y de todo el sistema de la ONU son miembros de la Alianza del Atlántico Norte. Me refiero a los ciudadanos. Eso es. Vemos en este comportamiento de nuestros colegas occidentales la principal razón del juego sin reglas o del juego de la fuerza, que la minoría occidental intenta imponer a la mayoría mundial. Una característica del momento actual también es que Occidente no tiene reparo en cambiar sobre la marcha incluso su actitud hacia las famosas reglas con las que hasta hace poco intentaba someter el derecho internacional. En cuanto en Occidente sintieron que el libre comercio, la competencia justa, la inviolabilidad de la propiedad y el libre movimiento de capitales permitieron que se desarrollara el potencial de nuevos centros de desarrollo en Asia, África y América Latina, de inmediato convirtieron el dólar y otras monedas mundiales en armas, desataron guerras de sanciones y aranceles, y empezaron a confiscar reservas de oro y divisas, así como otros activos materiales. Al poner en riesgo todos los logros de su propia creación, la globalización económica y su propio futuro, Occidente también está destruyendo los cimientos del sistema de seguridad internacional que se construyó durante décadas. La OTAN se niega categóricamente a cumplir no solo sus promesas verbales, como ellos dicen, hechas a la dirigencia de la Unión Soviética y de la Nueva Rusia, sino incluso los compromisos legales, incluso los compromisos políticos que están por escrito, no de palabra, sino por escrito, firmados por los máximos líderes de los países occidentales junto con nosotros en las cumbres de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ante todo, ellos rechazan categóricamente el principio de seguridad igual e indivisible. Según este principio, tal como está establecido en los documentos mencionados, la seguridad es indivisible. Nadie tiene derecho a fortalecer su propia seguridad a costa de debilitar la seguridad de otros. Ningún país, grupo de países u organización tiene derecho a pretender dominar el espacio euroatlántico. En mi opinión, no se puede decir más claro. Y el hecho de que la OTAN se dedique precisamente a su propio dominio, o mejor dicho, a expandirlo, creo que no hace falta explicárselo a esta audiencia. Nosotros, Rusia, llevamos muchos años lidiando con el rumbo irresponsable de la comunidad atlántica hacia la expansión geopolítica hacia el este, directamente hasta nuestras fronteras. Pero no nos son indiferentes los peligrosos intentos de la OTAN por lograr la supremacía militar y militar tecnológica global, así como la expansión agresiva de su zona de intereses a toda Eurasia y la región Asia-Pacífico. No hace mucho, aunque ya probablemente se puede considerar hace tiempo, le preguntaron al anterior secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en una conferencia de prensa, cuando empezó a hablar sobre estrategias indo-pacíficas, le preguntaron,
¿Pero acaso la OTAN no se encarga de la defensa de los territorios de los países miembros? Él respondió, sí. Ni siquiera parpadeó. Pero en el periodo actual, dijo él, la amenaza a la integridad territorial de nuestros miembros proviene del estrecho de Taiwán, del mar de China Meridional, del sudeste asiático y así sucesivamente. Eso es todo. Ahí se están estableciendo activamente, como ustedes saben, podemos hablar de eso con más detalle después. Entre las recientes manifestaciones de una política que socava la estabilidad internacional, por supuesto, están las acciones de Estados Unidos en Venezuela bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Todo esto resultó en la toma por la fuerza del presidente legítimamente electo. Y terminó, como era de esperarse, con la puesta bajo control estadounidense del sector petrolero más rentable de la economía venezolana, algo que el presidente Trump declaró oficialmente y con cifras hace apenas unos días. Cuando la línea agresiva y ofensiva se topa con obstáculos o llega a un callejón sin salida, en Occidente recuerdan la diplomacia, la importancia de buscar compromisos y soluciones mutuamente beneficiosas. Rusia apoya la consecución de un acuerdo para el cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Apoyamos las negociaciones que han comenzado. Estamos listos para ayudar en la elaboración de un acuerdo integral y a largo plazo entre estos dos países. Y, por supuesto, en el contexto de una solución más amplia con la participación de sus vecinos, si nuestros buenos oficios son requeridos. Confiamos, por supuesto, en que la reanudación de la libre navegación a través del estrecho de Hormuz beneficiará la seguridad energética y alimentaria de los países del sur global. Y la estabilización de la situación político-militar en la zona del Golfo Pérsico bien podría servir como pretexto para iniciar un amplio diálogo sobre una nueva arquitectura de seguridad y cooperación en esta región estratégica de Medio Oriente en general. Hace muy poco, a finales de mayo, Rusia continuó con nuestros esfuerzos de muchos años para promover este proceso y actualizó el concepto de creación de un sistema de seguridad colectiva en la zona del Golfo Pérsico. La enviamos a los estados ribereños. Entendemos que, ante todo, depende de ellos qué tan interesante y prácticamente viable será esto. Pero también consideramos y suponemos, como lo hicimos al promover este concepto hace muchos años, la participación de otros países vecinos, así como de países que no son actores regionales, si los participantes regionales están interesados en ello. Espero que los representantes de la comunidad científica y de expertos también aporten su contribución en la elaboración de los parámetros de este concepto de seguridad colectiva en el Golfo. La concepción implica, en pocas palabras, un avance gradual hacia el desbloqueo de las situaciones conflictivas que aún persisten en la región, así como el desarrollo de medidas para fortalecer la confianza entre los países costeros. La alineación de los intereses de los estados regionales con los intereses de los actores internacionales que realmente participan en la estabilización y el fomento de la cooperación en la zona del Golfo y en el Medio Oriente en general. Por supuesto, para alcanzar estos objetivos se requerirá no solo una considerable habilidad diplomática, sino también el esfuerzo de todas las partes interesadas. De la misma manera que hoy en día se necesitan esfuerzos para una solución justa del antiguo conflicto árabe-israelí, que durante décadas ha sido una de las fuentes más graves de tensión regional e internacional y que ahora está siendo deliberadamente relegado a un segundo plano en la agenda mundial. Es evidente que este nudo conflictivo solo puede desatarse eliminando la injusticia histórica hacia el pueblo palestino, permitiéndole finalmente y ayudándole a ejercer el derecho legítimamente reconocido por la ONU de crear su propio Estado independiente y viable, garantizando al mismo tiempo de manera confiable los intereses legítimos de seguridad de Israel. Por supuesto, se puede hablar mucho, y de hecho sucede, sobre cómo los hechos sobre el terreno hacen que esta perspectiva sea bastante incierta, si no imposible. Sin embargo, no solo el derecho internacional, sino también la razón moral en este asunto está del lado de los palestinos. Y no se puede olvidar esto de ninguna manera. Ahora estamos viendo cómo, en esencia, se rechazan todas las resoluciones de la ONU que se han adoptado sobre este tema. Y entre ellas, incluso está en duda y bajo amenaza la resolución que se adoptó en otoño del año pasado, la cual aprobó el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza, incluso sin mencionar en absoluto la ribera occidental del río.
Pero incluso esa resolución, que proponía un enfoque completamente nuevo, no mencionaba la creación de un solo Estado, solo se preocupaba por la situación de la Franja de Gaza y de quienes viven ahí. Incluso esa ahora se topa con un muro infranqueable. Nosotros, junto con la República Popular China, nos abstuvimos y no usamos el veto solo porque nuestros amigos árabes, incluidos los propios palestinos, nos lo pidieron mucho. Toda la experiencia de la diplomacia de siglos dice una cosa: la regla de oro para la resolución a largo plazo de los conflictos es, sin duda, erradicar sus causas fundamentales. Por cierto, la erradicación de las causas fundamentales de los conflictos es uno de los puntos de la iniciativa del presidente Xi Jinping, que él propuso en febrero de 2023 sobre cuestiones de seguridad global. Y la tarea de eliminar las causas fundamentales se refiere, ante todo para nosotros, a la crisis ucraniana, que fue generada artificialmente por Occidente en el contexto de esa misma expansión de la que ya hablé, en dirección a las fronteras rusas. Después de muchos años de lo que resultaron ser exhortaciones inútiles e infructuosas de nuestra parte, es necesario comprender una verdad simple: los adversarios de Rusia no pueden ignorar indefinidamente y sin consecuencias nuestras advertencias claramente expresadas sobre la inadmisibilidad de crear amenazas inaceptables para la seguridad nacional de nuestro país y de violar todos los posibles compromisos respecto a los derechos legítimos de la población rusa y rusoparlante de Ucrania, la libertad de uso del idioma ruso, la libertad de los medios de comunicación en ruso, la cultura rusa y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica. Estoy convencido de que aún es completamente posible resolver la situación en torno a Ucrania por medios político-diplomáticos. El presidente Putin lo ha dicho en repetidas ocasiones. Para ello se necesitan garantías concretas y jurídicamente vinculantes en el ámbito de la seguridad, basadas en el principio de su indivisibilidad, incluyendo la garantía de la seguridad de Rusia en sus fronteras occidentales. Al mismo tiempo, Occidente debe entender, y cuanto antes mejor, que debe renunciar a los planes de expansión militar política, geoeconómica y, añado, ideológica en la zona de intereses vitales de Rusia. Y sobre la garantía de los derechos de nuestros compatriotas, ya lo mencioné también. Esto es una condición absolutamente inalienable que no debe formar parte de los paquetes de negociación. Es una obligación, sin importar nada más. La Carta de la ONU, y por cierto, la Constitución de Ucrania, garantizan los derechos de los rusos y de otras minorías nacionales. Hasta ahora no ha sido derogada, aunque las leyes adoptadas la contradicen directamente. En agosto del año pasado, los líderes de Rusia y Estados Unidos llegaron a una serie de entendimientos sobre las vías políticas para salir de la crisis ucraniana. Seguimos comprometidos con esos entendimientos. De hecho, su autor fue, en gran medida, la parte estadounidense. El presidente Putin simplemente dio su consentimiento a las propuestas que nos presentaron. Primero que nada, después de analizarlas cuidadosamente. Hoy la pelota no está de nuestro lado de la cancha, aunque cada vez intentan más pasárnosla desde fuera del lugar. Si hablamos en el lenguaje del popular Campeonato Mundial de Fútbol de hoy en día, eso no va a funcionar. Para Rusia, la cuestión es de principios y, por supuesto, no vamos a conformarnos con soluciones temporales o intermedias, y mucho menos aceptar ultimátums dictados por alguien más. Y esto es algo que deben tener en cuenta ciertos personajes en los países al oeste de Rusia, que están armando al régimen de Kiev y, al mismo tiempo, probablemente ya hayan dejado atrás los resultados de anchoraje y tratan de imponer su visión de las negociaciones como un proceso para formalizar la rendición de Rusia. Ese tipo de comportamiento no le queda bien a quienes pretenden llamarse políticos. Y, por supuesto, ese tipo de comportamiento definitivamente no llevará a resultados positivos. Sin embargo, como una potencia responsable, Rusia sigue abierta al diálogo con todos aquellos que estén dispuestos a entablarlo de manera honesta, eso es lo principal, y sobre la base de los principios de respeto mutuo e igualdad. Y mientras Europa o todo Occidente no estén listos para esto, nosotros trabajamos y seguiremos trabajando con la mayoría del mundo en una agenda positiva. Aquí hay muchísimo trabajo por hacer.
La multipolaridad no condena al mundo al caos y la confrontación, como intentan asustar los críticos de la multipolaridad, sino que el equilibrio de intereses basado en el derecho internacional es totalmente alcanzable. Esto lo confirman las relaciones ruso-chinas, en particular la relación de asociación integral e interacción estratégica. Se pueden considerar un ejemplo de cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa entre dos grandes potencias. La alianza en política exterior entre Moscú y Pekín es un factor importante para mantener la estabilidad internacional y ofrece un modelo de futuro seguro y justo. Los lineamientos de este modelo se han señalado en repetidas ocasiones en los documentos de las cumbres ruso-chinas y una vez más fueron detallados en la declaración conjunta adoptada hace un mes por los líderes de Rusia y China durante la visita de Estado del presidente Putin, en la declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y de relaciones internacionales de un nuevo tipo. No tengo dudas de que la comunidad de expertos ha prestado atención a este importante documento. También quiero destacar nuestras relaciones con la India, relaciones de asociación estratégica especialmente privilegiada. Estas también tienen una historia rica. Seguimos desarrollándolas de manera integral y, al mismo tiempo, abogamos por la activación del trío RIC, Rusia, India y China. Este formato se estableció hace unos 30 años, nuevamente por iniciativa de Yevgeny Maximovich Primakov, y se convirtió en el núcleo de la formación de los BRICS. Los BRICS y la OCS son ejemplos de cómo se pueden implementar los principios de igualdad soberana y cooperación mutuamente beneficiosa a nivel multilateral. Su filosofía es cercana y comprensible para todos los países que buscan llevar a cabo una política exterior independiente y anteponer, ante todo, los intereses nacionales. Para todos aquellos que no aceptan la arraigada concepción de líderes y subordinados presente en las alianzas y mecanismos centrados en Occidente, los BRICS y la OCS resultan sumamente interesantes. Y en nuestras organizaciones, la cooperación se construye sobre la base del respeto mutuo y la disposición a buscar soluciones consensuadas incluso cuando es difícil encontrarlas. Y esos casos ocurren, y no son raros. Sin embargo, una vez que se encuentran esas soluciones, ofrecen una garantía sólida de que se respetarán los intereses comunes. Por eso, el número de quienes desean unirse al trabajo de la OCS y los BRICS sigue creciendo constantemente. Son países de Asia Central, del Sudeste Asiático, de África y de América Latina. Y vemos con optimismo el futuro de estas organizaciones, cuyo grupo refleja mucho mejor la realidad de un mundo multipolar que, por ejemplo, el propio G7. Sin mencionar que no nos aliamos con alguien en contra de otros, sino que nos ocupamos del desarrollo de cada participante y de todos en conjunto. Si analizamos los resultados de la cumbre, el G7 sigue atascado en la vieja lógica de contener a Rusia y China, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Ese es un principio bien conocido. Y trata de imponerle al mundo sus enfoques unilaterales. Y los enfoques unilaterales, como escribió Evgeny Maximovich, solo provocan rivalidad y, al final, un rumbo caótico e impredecible en las relaciones internacionales. Ya lo he mencionado antes, una de las reglas básicas para el funcionamiento de un orden mundial multipolar más justo es que los problemas regionales deben encontrar soluciones regionales. Sin duda, un papel especial entre los problemas regionales pertenece al continente euroasiático, donde se encuentran varias civilizaciones antiguas y se concentran enormes recursos y potenciales. La iniciativa del presidente Putin para formar una gran asociación euroasiática y crear una arquitectura de seguridad euroasiática está destinada a contribuir a la organización de Eurasia sobre una base moderna y racional. A este tema estará dedicada la próxima, ya cuarta, conferencia de Minsk, donde se discutirá la propuesta ruso-bielorrusa sobre la elaboración de la Carta Euroasiática de Diversidad y Multipolaridad. Quiero subrayar que no pretendemos tener el monopolio. Estamos dispuestos a considerar cualquier otra iniciativa para el desarrollo del continente euroasiático, incluso en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, así como la conocida iniciativa de Kazajistán, la Conferencia sobre Medidas de Confianza y Cooperación en Asia. Pero, por supuesto, el euroasianismo debe tener alguna forma de representación en los asuntos mundiales, porque es el único continente, el más grande, pero el único donde no existe una estructura pancontinental. Hay muchas estructuras regionales y subregionales, pero no hay una estructura pancontinental.
En África y América Latina también hay muchas organizaciones de integración, pero en ambos casos existe un marco pancontinental, la Unión Africana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Quiero enfatizar que las iniciativas que mencioné, las iniciativas del presidente Putin, no excluyen la participación de ningún país ni de ninguna organización ubicada en el continente euroasiático y que esté dispuesta a trabajar de buena fe en la construcción de las bases para la prosperidad y estabilidad comunes. Nos alegrará si los participantes de las lecturas de Primakov también desempeñan su papel y aportan a este proceso, sobre todo en el impulso del componente intelectual de estas iniciativas. Como señaló el presidente Putin no hace mucho, al hablar en la ceremonia de entrega de cartas credenciales en enero de este año en el Kremlin, cito, "La paz no llega sola, se construye, y además, todos los días". Por eso, la tarea tanto de la diplomacia clásica como de la científica consiste precisamente en encontrar, a través de un trabajo minucioso y diario, soluciones bien pensadas a los problemas clave de la actualidad. Estoy convencido de que nuestro foro se lleva a cabo justo en ese momento histórico. Muchas gracias. Sergei Viktorovich, le agradezco sinceramente las felicitaciones por el 70º aniversario del IMO. Le agradezco que recuerde a Yevgeny Maximovich Primakov, cuyo nombre lleva nuestro instituto, y, por supuesto, por su análisis tan completo y profundo de la situación actual. Colegas, tenemos algo de tiempo para hacer preguntas. Por favor, levanten la mano. Y preséntense, por favor. Veo, aquí está. Sí, los veo. El micrófono. Para el ministro Lebrou, me llamo Manuel Galileo. Por favor, preséntese. Me llamo Mani Galileo, soy de la London School of Economics. Y mi país, el Reino Unido, está atravesando turbulencias políticas en este momento. Vamos a tener un nuevo primer ministro. Mi pregunta para el señor ministro es la siguiente. ¿Cuáles son las perspectivas para una mejora de las relaciones con Europa a corto y largo plazo? ¿Cuáles serían las condiciones previas para esto? ¿Los requisitos previos para esto? Muchas gracias. Bueno, en general, tanto el presidente como un servidor ya se han pronunciado varias veces sobre este tema. La pregunta no es para nosotros. La pregunta es para nuestros vecinos europeos, antiguos socios en varias estructuras. Tanto el Consejo Rusia-OTAN como la estructura de asociación, la asociación estratégica con la Unión Europea, funcionaban con nosotros. El G7 en ese entonces no era G7, sino G8. Había muchos formatos en los que nos comunicábamos. Eso ayudaba, al menos, a entendernos mejor. Nunca estuvimos de acuerdo en todo al 100%. Igual que, por cierto, tampoco hay un acuerdo total dentro del propio G7, ni dentro de ninguna estructura hay un acuerdo completo, pero esos formatos permitían dialogar, expresar opiniones y recibir una reacción. Todo eso se terminó de un día para otro, y no por nosotros. Por eso, probablemente deberían preguntarles a sus propios colegas. Ahora van a tener un proceso. El cambio de primer ministro, probablemente en la sociedad habrá un debate sobre qué hacer después. Me parece que es el momento perfecto para plantear estas preguntas. Por ahora, sobre las negociaciones, bueno, el señor Starmer decía que en realidad no hacen falta negociaciones, que hay que presionar a Ucrania. Pero ellos no solo lo decían, sino que lo hacían. Hacían todo para que Ucrania siguiera y aumentara su esfuerzo. Su actividad terrorista no sería posible sin el apoyo y la asistencia directa británica y estadounidense. Para dirigir y obtener información detallada sobre los objetivos estratégicos, es imposible realizar las acciones que está ejecutando actualmente Ucrania, llevando a cabo estos ataques terroristas en territorio ruso. Bueno, respecto a su pregunta, que en realidad probablemente no solo se refiere a Gran Bretaña.
pero también de otros países occidentales, sobre todo europeos, que rechazaron de inmediato cualquier contacto con Rusia y se dedicaron a saquear nuestros recursos. Por cierto, va a estar interesante lo del saqueo. Eso es una mención interesante, por cierto. Ahora que lo recuerdo, arrestaron, como saben, las reservas de oro y divisas, Euroclear, la de Bruselas. Y ayer o hoy salió la información de que otros 6.5 mil millones, ya sea de dólares o euros, obtenidos de las reservas de oro y divisas rusas, los transfirieron a Ucrania. En total, en estos 4 años transfirieron 45 mil millones de euros. Y dicen que todo eso no viene de esa parte de las reservas de oro y divisas, no de esa parte del depósito del Banco Central, que están estipulados en el acuerdo, pero estos son recursos, ingresos, que se obtuvieron por encima del porcentaje que le corresponde al Banco Central. Pero de todos modos es dinero robado, porque una cosa es cuando puedes disponer de él libremente y recibes lo que está estipulado en el acuerdo con Euroclear. El porcentaje y todo lo que esté por encima es de ellos, pero tú puedes disponer libremente de tus fondos. Pero cuando te los congelan, te dicen, bueno, por ahora, espérate tantito, y nosotros vamos a seguir ganando aquí. Ganancias adicionales, y todo se lo vamos a dar a Ucrania. Esto, saben, es algo muy serio desde el punto de vista de los intentos de Occidente de convencer que ese orden mundial que ellos crearon, que funcionaba con las instituciones modernas de gobernanza global como el FMI, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, que siguen siendo relevantes. Todo esto debilita de manera considerable todo este sistema de globalización, que por cierto, el cual ya se encuentra bastante fragmentado y seguirá fragmentándose aún más, que incluso el presidente Trump, en el momento en que le explicaba detalladamente al pueblo cuál era la posición de Estados Unidos y que habían logrado en las negociaciones con Irán, y cuando le preguntaron por qué descongelar el dinero iraní, él respondió lo siguiente: no, hay que devolverle el dinero a Irán, porque si no, de lo contrario, de repente podríamos minar la confianza en el dólar. Pero el mismo principio se puede aplicar a todas las demás enormes reservas y fondos de otros países que están congelados en Occidente. Pero el hecho de que se entienda la caída de la reputación del dólar y también de otras monedas de reserva que se usan como instrumento de guerra económica y financiera, esa comprensión, por supuesto, se va a fortalecer. Bueno, pero sobre esto, ya voy a terminar. Quería encontrar una cita sobre los contactos. El presidente francés Macron, tras la reunión del G7 en Evian, después de la cumbre del Consejo Europeo en París, ofreció una serie de declaraciones importantes. Y esto fue lo que dijo. La cuestión no es quién, cuándo o cómo va a negociar con Rusia, sino cuándo Rusia, a la que en los últimos meses se le han hecho muchas propuestas, diga que está lista para negociar entre Rusia y Ucrania, con la presencia también de estadounidenses y europeos. Mientras tanto, él dijo, las prioridades de Occidente son la ayuda militar y de otro tipo a Ucrania, aumentar la presión sobre Rusia, pero al mismo tiempo estaremos abiertos a recibir una señal desde Moscú. ¿Esto es en serio? Señor Costa, la Unión Europea no está discutiendo negociaciones con Rusia, sino aumentar la presión sobre Moscú. Y una vez más dijo que la Unión Europea no puede ser mediadora, ya que está completamente del lado de Ucrania, pero que sí debe estar sentada en la mesa de negociaciones. A ver, respóndame, ¿qué se puede discutir con esa postura? ¿Eso es lo que planean hacer? ¿Van a firmar un acto de rendición allá en Rusia? Eso no es nada serio, es totalmente inadecuado para el papel real que Europa juega en los asuntos mundiales. Sin embargo, esto demuestra que la mentalidad neocolonial, las ambiciones neocoloniales siguen muy vivas. Muchas de las iniciativas y posturas que toma Europa están impulsadas por eso. Y sobre eso, bueno, ya sabes, aquí todos son de confianza, ellos saben, muestran o no muestran. No, bueno, si hubo contactos. Aquí el presidente Macron
En algún momento regañó públicamente a Antonio Costa porque uno de sus empleados tuvo contacto 2 veces con representantes en Moscú. Y dijo que eso es inaceptable, que todos deben reunirse y decidir juntos. Hipocresía, porque el propio presidente Macron envió emisarios. Y fueron recibidos. Igual que, ya lo voy a decir sinceramente, también hubo emisarios de Londres. Nunca nos negamos a las solicitudes de venir y platicar. Así que Putin lo dijo claramente, pero también es un hecho que sabemos el valor de esas conversaciones. Si les interesa. 24 de abril de 2025. Macron en una conferencia de prensa en Madagascar. Lo único que se necesita respecto a Ucrania es que el presidente Putin, por fin, deje de sonreír. Luego manda emisarios. Su ministro de Relaciones Exteriores dice que, cada día, la obsesión colonial de Vladimir Putin agota a su pueblo y desacredita a la nación rusa. ¿Qué opinas? MERS. 2 de septiembre de 1925. Putin es un criminal de guerra. Quizás sea el criminal de guerra más cruel de nuestro tiempo. Y luego están estas personas que dicen, vamos a esperar a que Rusia acepte negociar. Sí, y aquí hay mucho de qué hablar. Esto es interesante. Esto es MERS. Así como en 1938 en la región de los Sudetes, tampoco fue suficiente. Putin no se va a detener. Lo dice un alemán. Ese mismo alemán dijo que si ahora se le cede a Putin, sería equivalente a la política de apaciguamiento de Hitler. Así son los chavos que trabajan con ustedes. De hecho, ustedes salieron de la Unión Europea y ahora están pensando en regresar. Pero una vez más, el presidente lo ha subrayado muchas veces, él es una persona muy paciente y educada. Nunca rechazamos contactos que puedan ser útiles y que sean necesarios. Para cualquiera de nuestros vecinos, para otro país, con el fin de transmitir nuestras preocupaciones serias. Si vienen y repiten todo esto, pues, no tiene ningún sentido. Porque, cuando 3 embajadores, en Gran Bretaña, Alemania y Francia pidieron ser recibidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores después de la reunión de ese trío con Zelensky en Londres el 7 de junio. Vinieron, bueno, los recibió mi adjunto. Y ellos dijeron, pues, queremos que la crisis ucraniana se resuelva, que Europa juegue su papel. Bueno, mi adjunto Mikhail Galusin expuso nuestra posición, preguntó, bueno, pero concretamente ¿qué proponen? ¿Cuáles son los principios de la solución? ¿Cuál es su aporte? Ellos dicen, pues nuestro aporte es la declaración del 7 de junio en Londres. Bueno, seguramente lo leíste. Ahí dice que Rusia debe capitular, debe detenerse en la línea de contacto. Y del otro lado, del lado occidental de la línea de contacto, se desplegará una misión de estabilización ocupacional. Los fondos rusos serán congelados hasta que Rusia pague todas las reparaciones. Ese es su aporte constructivo. Por eso, en una situación así, ¿usted cree que sería apropiado siquiera pensar en proponer alguna idea a nuestros socios europeos? Todo lo que se propuso en los años 90, a finales de los 2000, todo lo que funcionaba, beneficiaba a todos. Decidieron eliminar ese beneficio colectivo, principalmente en perjuicio de la propia Europa. Sabemos cómo vamos a resolver nuestras tareas. Si de repente Europa tiene algo realmente constructivo, ahora que en algunos países están llegando al poder algunas personas nuevas, entonces probablemente estaremos dispuestos a escuchar, y cuando escuchemos, sacaremos conclusiones sobre si eso sirve o no sirve. Cualquier parte de nuestra política exterior desde el punto de vista de alcanzar el objetivo de desarrollo y fortalecimiento de las posiciones internacionales de Rusia.
Ya no tenemos derecho a confiar, aunque sea en algo, en las promesas o expectativas de Europa. Adelante, Samir Saran. Muchas gracias. Ministro Lebrun, Su Excelencia, muchas gracias por su intervención. Usted mencionó a los BRICS. Y, por supuesto, vemos que prácticamente se ha duplicado el número de países, socios, miembros y aquellos que quieren convertirse en socios de los BRICS. Todo esto alimenta las expectativas hacia los BRICS. La pregunta, estimado señor ministro, es para usted. Aquí debemos tener ciertas cuestiones que resolvemos donde logramos avances. ¿Debemos limitar esta lista de temas o debemos abordar una mayor cantidad de cuestiones, todas las expectativas que tienen los países miembros? ¿Cómo sucede esto desde su punto de vista? Sabe, se duplicó el número de miembros plenos de 5 a 10. Y se tomó la decisión considerando que de todas formas. Este aumento no es sencillo. No es como cuando era BRIC y luego se unió Sudáfrica. BRICS, después de todo, es un solo país y aún así hay algunas cuestiones que requieren aclaración para poder avanzar. Y cuando BRICS se convirtió en un grupo de 10, se tomó la decisión de dar un tiempo para que pudieran adaptarse unos a otros. Todos los que ahora forman parte de esta unión, y creo que fue la decisión correcta. En la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de BRICS en India, esta conversación no resultó nada fácil, sobre todo entre nuestros amigos iraníes y emiratíes. Ese fue el momento más tenso de la situación en el Golfo. Pero al final, a pesar de todo, a pesar de las valoraciones bastante emocionales de ambas partes, se logró hacer un documento conjunto. Pero ese es solo un ejemplo. También hay otros ejemplos que van más allá y tocan intereses económicos que se enfrentan. Por eso, como se dice, se decidió no apresurarse durante un par de años más. La decisión futura. Pero los países, los estados, los socios participan en estos eventos y eso ya crea una base para que BRICS adquiera una dimensión más universal. En cuanto a la agenda, BRICS no es una organización, es una agrupación y ese es probablemente su punto fuerte, porque crear una estructura rígida probablemente no sería correcto, al menos en esta etapa. Y más aún, una estructura de importancia global, no continental ni regional. Ya tenemos la ONU y claro, también está el Consejo de la Paz, iniciado por Donald Trump. Eso ya, de por sí, confunde a muchos. Por eso, probablemente, no vamos a Rusia, al menos. No vamos a proponer burocratizar el BRICS. Actualmente, la agenda se determina cada año por el presidente que rota anualmente. Y, probablemente, así es. Al mismo tiempo, como muestra la experiencia, el siguiente presidente trata de asegurar la continuidad. Por ejemplo, durante la presidencia de la India estamos trabajando activamente en aquellas iniciativas que Rusia presentó en la cumbre de Kazán en el otoño de 2024. Por eso, me parece que hay que partir de la realidad. De hecho, hay muchos que quieren unirse y eso ya nos inspira. Y partiendo de eso, buscaremos primero formatos de cooperación como socios y luego, probablemente, llegará el momento de una nueva expansión de BRICS. Pase usted por aquí, Svetlana. Estimada señora Serenkova, le pido que me acompañe, por favor. Estimado Sergei Viktorovich, Serenkova Svetlana, Bulgaria, Instituto de Liderazgo de Sofía. Quisiera tomarme la libertad de retomar este asunto que resulta tan doloroso para mi país, porque además de los bloques militares y económicos en la actualidad,
también existe una profunda realidad civilizatoria. Bulgaria y Rusia están en este ámbito civilizatorio eslavo ortodoxo, donde Rusia, por supuesto, es el líder. Hace poco usted mencionó que en la Unión Europea están aumentando las voces pragmáticas que buscan una solución diplomática al conflicto en Ucrania. A esas voces se sumó también la de nuestro presidente, quien recientemente se volvió, de manera categórica, el ministro presidente de Bulgaria fue elegido con gran éxito. Me parece que su elección se debió a que, desde el mismísimo primer día de la operación militar especial, él ha sostenido que Rusia no puede ser derrotada de ninguna manera en el campo de batalla, que resulta indispensable buscar activamente el diálogo y la diplomacia, y que nunca se debe pensar en la seguridad europea excluyendo a Rusia. En ese sentido, mi pregunta para usted es la siguiente para conocer su opinión. Partiendo de las tareas y objetivos que estableció el presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, y que desde el inicio de la operación militar especial no han cambiado, como considera usted, en esta etapa del desarrollo de la situación en el frente, ¿bajo qué condiciones Moscú estaría dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones y conversaciones diplomáticas? Gracias. Hemos estado en la mesa de negociaciones, o cerca de ella, desde el mismísimo comienzo de la actual fase de la paulatina degradación ucraniana, de la degradación del Estado ucraniano. Finales de 2013, principios de 2014, después del Maidán, que fue organizado por Occidente. Solo por el hecho de que el presidente Yanukovych se dio cuenta de que, si firmaba el acuerdo de asociación con la Unión Europea, perdería la ventaja de participar en la zona de libre comercio de la CEI. Fue por puro pragmatismo. No se lo perdonaron. Pidió un poco más de tiempo para consultar. Por cierto, el presidente Putin quería ayudar. Nos dirigimos a ese, como se llamaba entonces, Barroso, era el jefe de la Comisión Europea, y propusimos, vamos a reunirnos los tres, Ucrania, Rusia y la Comisión Europea, para ver qué hacer. Si ustedes quieren establecer comercio libre de aranceles con Ucrania, y nosotros ya tenemos libre comercio con Ucrania, pero estamos protegidos de los productos europeos. Protegió entrar a la Organización Mundial del Comercio. Obvio. Barroso dijo que no nos tocaba. Ni el comercio con Canadá. Dijo algo por el estilo. Y en las negociaciones que comenzaron después de este enfrentamiento en el Maidán, al principio participó nuestro representante. Pero después, cuando quedó claro que el gobierno de Ucrania de ese entonces estaba cediendo todo, renunciando a sus derechos legítimos, retiramos a nuestro representante, pero no nos opusimos a que ellos firmaran ese acuerdo. Él, al final de cuentas, era el presidente legítimo. El señor Yanukovych era el presidente en ese momento, pero no queríamos asociarnos con esas posiciones que Occidente le impuso bajo amenazas y chantajes. Y así fue, firmaron un acuerdo con la oposición. Me dijeron que se iba a formar un gobierno de unidad nacional. Por 5 o 6 meses. Después habría elecciones presidenciales anticipadas. Hasta las elecciones, el presidente no ejerce sus funciones de jefe de Estado, solo se encarga de dirigir el servicio de seguridad que lo protege. Renunció a todo. Nos avisaron. Putin dijo que Obama le decía, Vladimir, no bloqueen ahí. Putin dijo, bueno, si eso es, sobre la decisión del actual presidente, él es reconocido como legítimo en todo el mundo, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y escribían, y a la mañana siguiente, la oposición tomó todos los edificios gubernamentales. Yatsenyuk, creo, o alguien, salió al Maidán y dijo, felicítenos, hemos creado el gobierno de los vencedores. Ayer firmaron el gobierno de unidad nacional para preparar las elecciones presidenciales y hoy ya crearon el gobierno de los vencedores. Su primer instinto fue declarar que iban a cancelar el estatus del idioma ruso. La segunda acción fue enviar a los militantes a Crimea, pero todo lo demás ya lo saben. Y ya en las siguientes negociaciones en el formato de Normandía, participamos directamente y estuvimos involucrados hasta el final. Y nos parecía que 17 horas sin dormir en Minsk en febrero.
del año 2015 no serían en vano. Sobre todo porque fue nuestra iniciativa aprobar ese documento en el Consejo de Seguridad. Y hace poco, hace un par de años, Merkel, Hollande y también Poroshenko, quienes firmaron ese papel junto con Putin, declararon con orgullo, sí, en realidad nunca tuvimos la intención de cumplir nada. Solo queríamos ganar tiempo, porque en ese entonces Ucrania era débil. Después también participamos en las terceras negociaciones que Ucrania propuso al inicio de la operación militar especial. En Estambul, todos ustedes lo saben. Ucrania trajo un documento con los principios que proponía como base para el acuerdo. Estos principios, de autoría ucraniana, fueron parafados y visados tanto por los ucranianos como por nosotros. Luego vino Boris Johnson. En respuesta a la pregunta de nuestro colega británico, los británicos participan de diferentes maneras, pero no esperan a que les pidamos hacer o no hacer algo. Y, por supuesto, después de eso, hubo negociaciones en Estambul que luego se repitieron una vez en Ginebra, creo, y una vez en Abu Dhabi. En esas negociaciones, nuestra delegación estaba encabezada por Vladimir Medinsky. Ahí había militares y también representantes de los departamentos económicos. Y todo se detuvo hace un año, cuando después de otra ronda, o más bien, en esa ronda, los ucranianos dijeron, bueno, esta es una estructura algo débil, este formato de negociación, porque los líderes son de bajo nivel y solo nos ocupamos de temas humanitarios. Entonces escuchamos eso y dijimos, está bien, lo entendimos. Les propusimos subir significativamente, no puedo decir hasta qué nivel, pero elevar mucho el liderazgo de las delegaciones. Y propusimos crear 3 grupos de trabajo, uno para temas humanitarios, otro para temas políticos y otro para temas militares. Pues parecía que te faltaba algo más allá de lo humanitario, así que ahí lo tienes. Adelante. Ellos se apartaron y no reaccionaron de ninguna manera, y como por el otoño del año pasado, unos meses después, simplemente dijeron que ya no estaban interesados en las negociaciones. Eso es todo. Por eso ahora, cuando Zelensky insiste forzadamente en negociaciones, busquen las citas. En los años 23, 24, 25, cuando tanto él como toda la cúpula, todo el gobierno de Ucrania declaraban que no habría negociaciones con Putin. Incluso en algún momento Zelensky dijo que el compromiso para Ucrania sería simplemente dejar a Putin con vida. Imagínate, esta persona ahora dirige toda Europa y todavía quiere dirigir también a Estados Unidos. Por eso, estamos abiertos en cualquier momento, pero tiene que ser una propuesta seria. Estamos listos. Ese proceso en el que participó Medinsky no está terminado. Ahí sobre la mesa hay varias propuestas interesantes. Pero claramente, como cité al principio de nuestra parte interactiva, la declaración de Macron, de Scholz y otros. Ellos dicen, aquí tienen un ultimátum. Queremos todo eso. No somos intermediarios, somos de Ucrania. Nos sentaremos a negociar con ella, pero ustedes no quieren. Eso no es apropiado, es una lógica y postura esquizofrénica. Así que, estamos siempre listos, pero repito una vez más, cuando nos sentemos en esa mesa de negociaciones, si del otro lado hay ideas sensatas, propuestas y personas adecuadas, no vamos a confiar en la palabra de nadie. Y aún así nos dicen, bueno, hagamos un alto al fuego, detengamos el enfrentamiento y entonces después las negociaciones. No, ya lo hicimos así antes, cuando en Estambul llegamos a un acuerdo, lo rubricamos y, como un gesto de buena voluntad, detuvimos el fuego. Incluso el presidente lo ha contado varias veces, retiramos las tropas de Kiev, y de inmediato recibimos a Boris Johnson y a Bucha, donde, después de que nos retiramos, durante 3 días todo estuvo tranquilo. El alcalde de Bucha salía en la tele diciendo, ya está, liberamos Bucha. Y a los 3 días, de repente, llega un grupo de la BBC, por cierto, y graban cuidadosamente los cadáveres acomodados con ropa limpia,
tirados en el lodo en la avenida principal de esa misma Bucha. Una avenida grande, ahí lo que ellos. No se podía encontrar 3 días enteros, pero esto es una locura, todos lo entienden. Hace poco se publicó una investigación en Occidente sobre cómo se desarrolló toda esta historia. Ahí los británicos claramente lideraron, avivaron el incendio. Un incendio informativo, y bajo ese pretexto impusieron otra tanda de sanciones. Y ese fue uno de los argumentos con los que Boris Johnson le prohibió a Zelensky firmar el documento y lo obligó a venderla, a pelear. Desde entonces, cada vez que voy, sí, enviamos una solicitud oficial al fiscal general. Él se encarga de los derechos humanos, nuestra fiscalía, nuestro comité de investigación y no hemos recibido ninguna respuesta clara. Dicen que no tienen información. En ese momento le pedí a Guterres, tanto en una reunión personal como públicamente en el Consejo de Seguridad. Bueno, está bien, no tienen información, pero al menos pueden hacer algo como la ONU, como la Oficina de Derechos Humanos, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, hagan una solicitud oficial a los ucranianos. Por favor, denos la lista de nombres de las personas cuyos cuerpos mostraron en la televisión de la BBC. Llevamos 3 años intentando obtener al menos alguna respuesta. Al principio nos dijeron que, saben, eso crearía ciertos riesgos para los familiares. ¿Qué riesgos? ¿Para qué familiares? Por cierto, no ha habido ni un solo caso en el que algún familiar haya aparecido, si es que mataron a su gente, si los torturaron brutalmente. En cualquier otra situación, los familiares ya estarían haciendo ruido, ya estarían acudiendo a organizaciones de derechos humanos. Pero aquí hay un silencio total. Y no vamos a dejar esto así. Yo cada vez vuelvo a sacar este tema. Ahora, por ejemplo, lo envié en abril. Ya es una carta oficial más, otra vez, dirigida a Guterres. Silencio. Le voy a recordar. Pero más que eso, bueno, Guterres, lo entiendo, al final de cuentas es una persona parcial. Lo ha demostrado muchas veces, hace lo que Occidente espera de él. Y además, acciones en una situación de confrontación con Rusia. Lo que más me sorprendió es que cada vez que, después del inicio de la operación militar especial, estoy en Nueva York en la Asamblea General y se lleva a cabo una conferencia de prensa, ahí está todo el grupo de corresponsales, la asociación de corresponsales, la sala llena, unas 80 personas, yo creo. Conozco a muchos de ellos, y ahora, durante mi estancia, están ahí. Y yo, junto con otros temas que se abordan durante la conferencia de prensa, les expongo esta situación de Bucha y les digo, entiendan, las solicitudes oficiales es como hablarle a la pared. No se puede, de alguna manera, tocar su orgullo periodístico para que se ocupen de este asunto. ¿Existen esas investigaciones periodísticas? No. Cada año se los digo, pero nadie ha hecho nada, ni una sola vez. Así que, por supuesto, estamos preparados para el veredicto, pero ya no vamos a permitir que nos engañen. Aunque a veces somos personas ingenuas, tal vez por nuestra sencillez. Una vez más podrían lograr engañarnos de alguna manera, pero ahora estamos bajo especial atención. Señor Ban Casarán. Excelencia, muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Mi nombre es Ban Casarán. Fui embajador de la India en Rusia durante varios años. Llevo años cultivando nuestra relación. Quisiera aprovechar para hacerle una pregunta. En el marco de la campaña preliminar en Estados Unidos en 2023 a 2024, los republicanos, la mayoría de los candidatos, incluido el presidente Trump en ese momento, hicieron declaraciones bastante claras sobre la guerra en Ucrania y dijeron lo siguiente: esta es una guerra que nunca debió haber comenzado. Ellos estaban en contra de la guerra. Esa es una postura que era diferente a la de los demócratas. Fundamentalmente, el año pasado, el presidente Trump dijo una vez más que esta guerra fue un error.
y él asumió el compromiso de resolver este conflicto. Las diferencias entre los estadounidenses y los europeos son exclusivamente sobre este tema. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted que se está abriendo una ventana de oportunidad cuando en la Casa Blanca hay un presidente como Trump y su visión sobre el conflicto en Ucrania? Él está intentando encontrar una solución y una salida a este conflicto. Hubo una serie de señales realmente positivas, empezando por anchoraje y otras, de negociaciones. ¿Cree usted que esta es una ventana de oportunidad? ¿Sigue abierta? Y respecto a esto, ¿cree usted que se pueden trazar paralelos o pruebas de concepto, si así lo llamamos, esto es, lo que está ocurriendo en el marco del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y cosas así se pueden aplicar al conflicto entre Ucrania y Rusia para desarrollar un documento similar? Eso de lo que habló al principio, como usted bien sabe, nosotros lo hemos recibido con muchísimo agrado. La postura del presidente Trump, cuando regresó al despacho oval y manifestó abiertamente que quería entablar un diálogo con Rusia, que quería ayudar a encontrar una solución a la crisis ucraniana, consideramos que esa es la postura totalmente normal de un político sensato. A diferencia de quienes ahora lideran los países europeos, que rompieron todos los lazos con nosotros. Y la postura de Biden fue la misma. Por supuesto, eso fue una diferencia agradable en comparación con quienes incluso rechazaban el diálogo, que en realidad es la esencia de la política y la diplomacia. Y ya habían hablado, el presidente Trump y el presidente Putin hablaron por teléfono y acordaron que Mark Rubio y yo, como mencioné sobre esa reunión, nos veríamos en Riad en febrero. Fue una buena reunión. Estuvimos hablando de cosas conceptuales. Específicamente, que en la base de la nueva administración, como dijo Mark Rubio, el principio fundamental de sus acciones en el ámbito internacional es, por supuesto, MAGA. Esto significa que no se trata de difundir una ideología, sino de proteger los intereses nacionales, tal como los entiende Washington. Y, añadió, reconocemos plenamente que otros también tienen intereses nacionales. Y queremos cooperar. Donde coincidan, lo cual será raro, sería imperdonable dejar pasar la oportunidad de lograr algo mutuamente beneficioso en el ámbito material. Y donde no coincidan, lo cual será mucho más frecuente, sería un crimen permitir que esa diferencia se convierta en degradación y conflicto. Estamos totalmente de acuerdo con esto. Y hablábamos sobre Ucrania, ante todo. Bueno, en ese entonces los estadounidenses apenas estaban empezando a considerar, ya en febrero del 25, desde qué ángulo abordar el tema. Pero estaba absolutamente claro que ellos entendían las causas fundamentales, a diferencia de sus amigos europeos. La primera causa, el presidente Trump lo dijo muchas veces, que no debe haber ninguna OTAN para Ucrania. Muchas veces, desde que llegó al cargo, dijo que esta postura de los rusos es completamente comprensible. Nadie quiere tener un irritante militar así en sus fronteras. El presidente Trump recalcó que esta postura se formó mucho antes de Putin y por eso hay que olvidarse de ese tema. Bueno, parecería que el país principal en la OTAN. Su presidente dijo claramente lo que piensa al respecto. Bueno, como que esperaron un poco. Y ya al año, después de unos meses, Mark Rutte, hablando sobre el tema de Ucrania, dice, las puertas de la OTAN para Ucrania están abiertas, no en este momento, pero en el futuro definitivamente estarán abiertas. Pensábamos, ¿cuándo?
El presidente Trump llegó y expuso sus puntos de vista sobre el mundo, sobre Europa, sobre las relaciones con Rusia, con China, especialmente cuando todos se quedaron en silencio por las sospechas de que él iba a prestar menos atención a Europa, que la dejaría con sus propios problemas y que él se enfocaría en América Latina y se prepararía, como dicen todos, para el enfrentamiento con la República Popular China. En ese momento pensé que sería correcto llamar a la relación con Europa no transatlántica, sino trumpatlántica. Y así parecía. Pero ahora todo ha cambiado de manera muy significativa. Y. Hoy, o ayer el periódico Kievskaya Pravda, un medio de comunicación declaró que, después de la reunión en Osian con Zelensky, el presidente Trump dio luz verde para endurecer las sanciones contra Rusia, para endurecer otras formas de presión y para intensificar las acciones militares contra territorio ruso, incluyendo ataques en el GEO. Una fuente anónima. No creo que esto refleje la realidad. Más bien es tomar los deseos como realidad. Pero, de todos modos, aquí se mencionó anchoraje. Hubo anchoraje, donde, como ya he dicho varias veces, lo hemos hablado mucho, subrayé que antes de anchoraje llegó Vitkov, quien trajo una propuesta absolutamente concreta que el presidente Putin aceptó. La tomó para trabajar en anchoraje. Le dijo al presidente Trump, aquí hay algunos matices, pero yo me hago cargo de esos matices. Acepto sus propuestas. Pero eso ya era un compromiso. Eso ya era un compromiso. Y ahora nos dicen, bueno, miren, no está funcionando por ahora, vamos otra vez, serán algo más. Nosotros no cedimos nada ahí. Ahí simplemente acordamos cómo detener las acciones militares y empezar a resolver todos los demás asuntos, ya en la mesa de negociaciones. Y teníamos bastante confianza en que eso iba a contribuir a lograr justamente los objetivos que el presidente había planteado, pero de manera gradual. Y nos parecía que ahí habíamos llegado a un acuerdo. Pero pasa una semana, pasan dos. Sí, el presidente Trump fue a consultar con los europeos en Washington. Vimos esa escena. Zelensky también, de alguna manera, fue consultado ahí. Pero al final, hasta ahora no tenemos respuesta a la propuesta estadounidense que nosotros apoyamos. Así es como se ve la situación ahora. Y mientras tanto, al mismo tiempo, no tengo la intención de generar ninguna tensión, pero continúan desarrollándose las conversaciones de nuestros contactos estadounidenses, que el presidente Putin, el presidente Trump, tienen esa química, son líderes, y sin duda van a impulsar los intereses mutuos, los intereses nacionales y buscarán un equilibrio entre esos intereses. Y entonces tendremos perspectivas muy prometedoras. Bueno, Ucrania no es nuestra guerra, yo preferiría que nunca hubiera empezado, pero ahí estaba Biden. Resulta que cuando volvimos a ser la administración de Estados Unidos, Ucrania ya estaba en lo más alto de la agenda internacional. Hay que quitarla, quitarla, quitarla. Y entonces, bueno, honestamente pensábamos que en Alaska ya la habíamos quitado de en medio, según la propuesta de Estados Unidos, tal como la propusieron los Estados Unidos. Pero ¿qué pasaba en la práctica? Después de Alaska, en septiembre, me reuní con Marco Rubio en Nueva York. Le recordé la espera. Dijo que están en eso, pero que hay trabas. Fue propuesto por ellos. Mientras tanto, poco después de Nueva York, se extienden las sanciones de Biden. Una vez más, se imponen ahora las sanciones de Trump a Lukoil, Rosneft. Ahora en el Pentágono se ha creado un nuevo programa. Totalmente para Ucrania, se está preparando. Algún tipo de polígono.
en Estados Unidos. ¿Para qué? Se aprendan métodos de guerra tomando en cuenta la experiencia de los combates en Ucrania. Y, por supuesto, no hay ninguna restricción, salvo las físicas, en cuanto a la venta de armamento a Europa para que siga abasteciendo a Ucrania. O sea, en la práctica no hemos hecho nada positivo. Ni siquiera podemos recuperar nuestra propiedad diplomática. Sin dejar de mencionar la reanudación del transporte de tráfico aéreo directo que ya habíamos propuesto, y tampoco que también lo propusimos en 1925. Sobresacar a todos los miembros de nuestra Asamblea Federal y del Congreso de Estados Unidos de las sanciones, pues como un gesto, porque de todos modos eso en la práctica no cambia nada. Simplemente parece que la gente obtiene una especie de satisfacción moral y emocional al imponer sanciones a alguien. Sobre eso, silencio total. Y ahora, saben, no lo van a creer, nuestro principal problema en las relaciones con Estados Unidos es que de repente nos anunciaron que a partir de este momento, todos los hijos de empleados de instituciones consulares que nazcan en territorio de Estados Unidos serán considerados ciudadanos estadounidenses. Se les entregarán los certificados correspondientes y podrán cruzar la frontera de Estados Unidos en cualquier dirección solo con documentos estadounidenses como ciudadanos americanos. Les explicamos que en realidad no se entiende de dónde salió esa práctica. Sí, ellos dicen que las relaciones diplomáticas, las convenciones diplomáticas, garantizan completamente la inmunidad, pero la Convención Consular Internacional no otorga ese tipo de inmunidad. Bueno, miren, es una cuestión totalmente innecesaria. De cualquier manera, es totalmente imposible que llegara a suceder que a la familia de un diplomático ruso o de un trabajador consular se les intente imponer forzadamente una decisión para que su hijo se convirtiera en ciudadano estadounidense y que estando en territorio de Estados Unidos solo estuviera sujeto a las leyes estadounidenses, eso no pasa en ningún lado. Ahora, por cierto, en el contexto de que en su Corte Suprema están discutiendo sobre la ciudadanía por derecho de suelo, contra lo cual el presidente Trump, por cierto, está en contra de mantener esa norma. Pero esos son sus problemas internos. ¿Pero qué tienen que ver nuestros diplomáticos y sus hijos con eso? Así que no faltan problemas. Sin embargo, siempre estamos abiertos al diálogo y lo valoramos mucho. Esto es en serio, ahora hablo sin interrupciones y realmente valoramos que, a pesar de todo lo que acabo de mencionar y de lo que se podría hablar mucho más, a pesar de todo eso, la administración estadounidense sigue manteniendo el diálogo, y eso es mejor que quedarse callados y generar miedos innecesarios. Así que aquí estaremos listos para continuar la conversación. Pero sobre Ucrania, volviendo al tema con el que empezamos, queremos entender qué fue lo que pasó en Viena. Porque, si escuchas a Macron, entonces Ancaris está enterrado, el presidente Trump, el hijo pródigo o el papá pródigo, ha regresado a la familia. Y ahora, pues, están todos juntos otra vez. Pero los estadounidenses todavía no nos han contado qué sacaron de esa cumbre, del G7 en Oviane. Y como ven ellos los resultados de esa cumbre, ¿cuál será su siguiente línea a seguir? Como se está discutiendo, como dijeron tanto Yuri Usakov como Dmitry Peskov, se está discutiendo a petición de ellos la próxima visita de Witkov y Kashner. Por supuesto, escuchemos. Queridos colegas, el tiempo es implacable. Una última pregunta. Adelante. Víctor Larín, Academia de Ciencias de Rusia, Lejano Oriente. La geografía motiva mi pregunta, Sergei Viktorovich. ¿Qué perspectivas hay para nuestras relaciones con Japón y Corea del Sur? Y, en particular, ¿cómo ve usted la intensificación de las relaciones en los ámbitos científico, humanitario y educativo? Gracias.
Bueno, con Japón y Corea del Sur, precisamente, se mantienen los lazos culturales. Cada año se celebran en Japón festivales de cultura rusa. En Corea también hay ciertos eventos. Nuestro colaborador del Ministerio de Asuntos Exteriores, el representante especial del presidente para la cooperación cultural internacional, Mikhail Spikoy, mantiene comunicación con sus colegas. Y eso, en mi opinión, es útil. Nuestras giras en Japón y Corea tienen una demanda enorme. Y ellos, en mi opinión, se comportan de manera sensata. Sin romper los vínculos culturales que no deberían tener relación alguna con las guerras ni con la política, como ocurre en la misma Italia, con decisiones vergonzosas. No permitir no solo no dejarlos actuar, sino cancelar giras ya acordadas de Netrebko o de Ildar Abdrazakov. Así que lo celebramos, pero, probablemente, saben, hay otra consideración aquí que es más amplia que el lejano Oriente, Japón y Corea. Hay muchos debates políticos, pero aquí también, supongo que hablaron de cómo restaurar las relaciones, e incluso Stubb, quien hace no mucho decía que la OTAN vuelve a sus raíces, la contención de Rusia. Hace poco dijo de pronto que, bueno, algún día habrá que hablar. No les preocupa mucho la coherencia de sus declaraciones. Y este tema de que hay que hacer algo, habrá que buscar también un lugar para Rusia en el sistema, el nuevo sistema de seguridad europea. Bueno, seguro están familiarizados con esto. Quizás haya que pensar en eso. No porque queramos volver a los brazos de alguien o estrechar a alguien en los nuestros, sino simplemente porque somos vecinos. Y no queremos para nada que Alemania, tal como desplegó 5.000 militares en territorio de Lituania, para que se acerque de nuevo a nuestras fronteras, especialmente cuando citaba a Merz, que habla de apaciguar al agresor, refiriéndose ahora a Putin. Y se puede citar al mismo Merz, quien dijo que justo después de ser nombrado canciller, al segundo intento, por cierto, pero lo logró, dijo que haré todo lo posible para que Alemania vuelva a ser, de nuevo, la principal fuerza militar de Europa. Cuando pronuncia la palabra, de nuevo, entiende lo que significa, como lo perciben. ¿Quiénes derrotaron al fascismo y asfixiaron a esa Alemania? Pero somos vecinos, está claro que debe haber ciertos entendimientos. No queremos el futuro que dibuja el propio Macron, cuando ideó la Comunidad Política Europea, que significa la Unión Europea menos, la OSCE menos Rusia y Bielorrusia. Y Estados Unidos simplemente no participa, tienen otras cosas que hacer. Y ya se han reunido varias veces y preparan conceptos que luego se promueven en la Unión Europea y en la OTAN. Y en cuanto al ángulo ucraniano, ¿cuál es el punto ahí? Detener todo esto, iniciar negociaciones interminables que no llevarán a nada y exigirle a Rusia, pues, que cree una zona desmilitarizada. Pero lo más importante es meter tropas en lo que quede de Ucrania, y ellos lo dicen abiertamente. Serán fuerzas de estabilización, la esencia, el núcleo de esas garantías que Europa le dará a Ucrania en seguridad. O sea, es un nuevo muro de Berlín para toda la eternidad. ¿Es a esto a lo que queremos aspirar? Yo creo que no. Nosotros, repito, no necesitamos abrazos, sino una vecindad normal y civilizada que sea pragmática y que permita a las empresas obtener beneficios y que permita a los gobiernos mejorar la situación social en sus países. ¿Cómo lograrlo? No lo sé. La OCE es una organización medio muerta. Sinceramente, Alexander Grushko y yo hablamos, discutimos. Bueno, eso lo decide el presidente, pero yo definitivamente me habría salido de esa organización si no fuera por una circunstancia.
Los demás no se saldrán. Nos saldríamos solos, y no es que nos sintiéramos incómodos. No, pero no está de más tener un foro donde te insulten abiertamente en tu cara. Bueno, simplemente te echen lodo que sacaron de un charco, y tú a cambio tengas la oportunidad de presentar los hechos. Y ante los hechos, los que te echaron lodo ya no tienen nada que responder. Así que nos quedamos ahí, pero entendiendo perfectamente el significado de esta estructura. Y cuando ahora nuestro buen amigo, el secretario general Sinir Ryolu, intenta ofrecer algunos servicios de la OSCE, intenta hacerla más aceptable, por así decirlo, para todos. Simpatizamos con él, lo apoyamos, pero el Occidente no lo permitirá. El Occidente necesita una OSCE que sea un lugar para echar lodo. Bueno, allá ellos. Pero mi tesis final, partiendo de cómo es con Japón, cómo es con Corea, y cómo se puede seguir trabajando con el Occidente. Por ejemplo, con los Estados Unidos. Lo que nosotros con los Estados. Ya dije que ellos apoyan activamente el diálogo, confirman pronósticos optimistas después de que resolvamos la situación en Ucrania. Y las relaciones ruso-estadounidenses cobrarán un nuevo y poderoso impulso de beneficio mutuo. Pero como les venía comentando, después de lo que sucedió en Alaska, donde nos pareció que había llegado el momento de proponerle ese mismo compromiso a Zelensky, y ni siquiera sabemos si se lo propusieron o no, no hemos recibido absolutamente ningún tipo de feedback, como suelen decir los franceses en estos casos. Paralelamente a esta pausa en el acuerdo ucraniano, la presión económica sobre nosotros va en aumento. Ya mencioné el ejemplo de Rosneft y Lukoil. Casi todo su negocio internacional. Los estadounidenses quieren quitárselo. Trabajando con varios países, tanto en el norte de África, como en Serbia, en Hungría y en otros lugares. Venezuela, también petróleo. Y también un país que colaboraba estrechamente, incluso en asuntos petroleros, con China y con Rusia. Derrocaron a Maduro de una forma sin precedentes bajo el pretexto de que él lidera un cártel de la droga. Y ahora resulta que no se trataba del cártel, sino de la industria petrolera. De Venezuela, que ahora, por lo visto, ya es estadounidense. Sobre el estrecho de Hormuz, el presidente Trump dijo que si algo salía mal, lo controlaría y cobraría el 20%, o sea, que también parece tratarse del petróleo. Existe una doctrina o estrategia estadounidense, no sé cómo se llame, pero es un documento estratégico que busca dominar los mercados energéticos mundiales. Bueno, ahora ellos, los estadounidenses, están negociando, o al menos nos dijeron que tienen ese plan. Tienen el plan de comprar la parte europea del Nord Stream, restaurarla y tomar el control. Bueno, ahí solo se puede bombear nuestro gas, así que nosotros lo inyectaremos y ellos lo revenderán, supongo que con un buen margen. ¿A qué voy con esto? Cuando termine, o si termina, esta epopeya ucraniana, nos sentaremos con nuestros amigos estadounidenses y diremos, bueno, ya está, ahora cumplan sus planes. Y luego mirarán el mapa y dirán, oigan, muchachos, pero si todo a su alrededor ya está ocupado. Bueno, en realidad queda Alaska, donde parece haber planes mutuos con nuestros trabajadores del gas. Pero nosotros debemos basarnos en la realidad. No es que estemos presentando quejas a nadie, solo expongo los hechos. Y al respecto, el gran Kipling, ideólogo del colonialismo, dijo, el oeste es el oeste y el este es el este, pero incluso dentro del oeste hay varios oestes. Nosotros no somos el oeste, somos Eurasia. Por eso, al parecer, Eurasia no tiene otra opción, también debe existir por sí misma, pero
Trabajaremos con todos. ¿Cómo arreglar esta crisis global llegado el momento? Nuestra respuesta inicial es pedir sin ultimátums, como la grosería europea, le aprenden lo grosero a Zelensky. Sin ultimátums y con trabajo con Estados Unidos, hay respeto. No ocultan sus planes, están listos para exponer nuestra postura. Donde se pueda hacer algo, lo resolveremos. Pero por ahora, repito, en ningún tema, incluyendo como detalles del funcionamiento de nuestras embajadas, nuestra propiedad, no hay progreso. Por eso hay que ir, no de lo general a lo particular. Como decían los clásicos, yo iría de lo particular a lo general. En este momento no nos pondremos de acuerdo en la agenda general, ni en conceptos de carácter global. En temas específicos sí que es posible llegar a acuerdos. Por ejemplo, en la misma situación iraní, aunque hubiera sido mejor no crearla, pero ya creada, se entiende que todos estamos listos para ayudar a resolver esta crisis. Sobre Ucrania ya veremos, pero eso también es algo particular que estorba. Pero por ahora, yo diría que el balón está en su cancha. Después de Alaska, también está el problema de, la misma Palestina. Trump anunció su iniciativa, el Consejo de Paz para Gaza. El presidente Putin dijo de inmediato, no nos uniremos al Consejo de Paz, pero enseguida dijo, que ustedes congelaron nuestros miles de millones, varios. Oficialmente transfiero 1.000 millones al Fondo de Reconstrucción, de infraestructura para los palestinos, vivienda y demás, etcétera, etcétera. No hubo ninguna reacción en absoluto. Así que si en algún lado, ahora habrá ese partido de fútbol, creo, sí, Rusia contra Estados Unidos, ahí. Slava Fetisov, será el 1 de julio. Habrá actuales, antiguos, científicos y músicos. Este es ese caso particular en el que hay que hacer esto. La congresista Luna invitó a nuestros diputados. Primero querían reunirse en terreno neutral, luego ella dice, en terreno neutral no se puede. Vinieron con muchísimas dificultades, cancelaron esas restricciones de visa. También es un pequeño paso. ¿Y cuánto? Saben, son pequeños, no son muy significativos, pero es mejor que nada. Para promover algo de confianza, algo de algunos contactos, y lo general llegará en algún momento. Por eso, cuando a veces algunos, al ocuparse de política exterior y ver lo que hacemos, dicen, oigan, ¿por qué se pierden en estos detalles? ¿No ven el bosque por los árboles? Miren, primero hay que ocuparnos de los árboles, y luego ya nos encargaremos del bosque.